En una ciudad llamada Jerusalén, una mañana oscura y silenciosa, todo estaba en calma, pero los corazones de los amigos de Jesús estaban llenos de dolor. Jesús, el maestro que había sanado a los enfermos, calmado tormentas y enseñado con tanto amor, había muerto en una cruz. Su cuerpo fue colocado con cuidado en una tumba nueva, cavada en la roca y sellada con una piedra gigantesca, que en ese momento parecía el lugar más triste del mundo. Jesús tenía muchos seguidores, pero hubo algunas mujeres que nunca se separaron de él, ni siquiera en sus últimos momentos. María Magdalena, una mujer que Jesús había liberado del mal, lo amaba profundamente. También estaban María, madre de Jacobo, y Salomé. Ellas lo habían seguido desde Galilea y lo habían servido con amor. Ahora, su maestro ya no estaba, pero querían hacer algo por él, darle un último gesto de cariño. Prepararon perfumes y especias aromáticas para ungir su cuerpo, según la costumbre de su pueblo. Desde su muerte, los discípulos y las mujeres vivieron en silencio, escondidos y asustados. El sábado, como mandaba la ley, descansaron, pero sus pensamientos estaban con Jesús. Algunos lloraban, otros se preguntaban por qué había pasado todo. Recordaban las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, pero estaban tan llenos de tristeza que no sabían si eso podía ser verdad. Esperaron que pasara el sábado para ir al sepulcro. Muy temprano, por la mañana del tercer día, María Magdalena y las otras mujeres salieron en silencio hacia la tumba. Las calles aún estaban oscuras. Iban con los frascos de perfume entre las manos y un nudo en la garganta. En el camino se preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada? Sabían que no podrían hacerlo solas, pero su amor por Jesús era más fuerte que cualquier dificultad. Al llegar al lugar, algo sorprendente las detuvo. La gran piedra que sellaba la tumba ya no estaba en su lugar. La entrada estaba abierta. Se acercaron despacio. Miraron adentro y no podían creer lo que veían. El cuerpo de Jesús no estaba. Las vendas estaban en el suelo y el lienzo que cubría su cabeza, doblado aparte. Algo muy extraño y maravilloso había ocurrido. En ese momento, su confusión se mezcló con miedo. ¿Había sido robado el cuerpo? ¿Alguien lo había escondido? Mientras trataban de entender lo que estaba pasando, de pronto dos ángeles con vestiduras resplandecientes se les aparecieron. Las mujeres se inclinaron al suelo, llenas de temor, pero los ángeles les dijeron con voz serena, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo, que sería entregado, crucificado y que al tercer día resucitaría. Al oír esto, las mujeres comenzaron a recordar cada palabra de Jesús y algo dentro de ellas empezó a despertar. Las mujeres no perdieron tiempo, comenzaron a correr de regreso a la ciudad. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de asombro y emoción. No sabían cómo explicar lo que habían visto, pero sabían que no podían quedarse calladas. El mundo tenía que saberlo. Jesús no estaba en la tumba. Jesús estaba vivo. En sus mentes sonaban las palabras de los ángeles como una melodía. Ha resucitado. María Magdalena, que sentía como si su corazón fuera a explotar de alegría, fue directo donde estaban Pedro y Juan. Apenas los vio, les dijo con voz entrecortada, «Se han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y Juan se miraron sorprendidos, y sin perder un segundo, salieron corriendo. Juan corría más rápido y llegó primero, pero al acercarse a la tumba, se detuvo en la entrada. Pedro, que venía justo detrás, entró sin pensarlo. Ambos miraron con atención. Las vendas estaban en el suelo y el sudario doblado. No había señales de robo. Todo estaba en orden, excepto por una cosa. Jesús no estaba allí. Salieron de la tumba sin decir palabra. Aún no comprendían del todo lo que había pasado. Juan creyó en su corazón, pero todavía había muchas preguntas en el aire. ¿Realmente Jesús había resucitado? ¿Dónde estaba ahora? El misterio era profundo, pero la esperanza empezaba a abrirse paso, como la luz del sol al amanecer. En medio de toda esa confusión,
algo hermoso sucedió. María Magdalena, que se había quedado sola junto al sepulcro llorando, escuchó una voz que la llamó por su nombre. ¡María! Ella se volvió, y al principio pensó que era el jardinero, pero al oír cómo dijo su nombre, lo reconoció. Era Jesús. Él estaba vivo. Frente a ella, cayó de rodillas, con el rostro lleno de lágrimas y una sonrisa de asombro. Jesús le dijo con ternura: «No me toques todavía, porque aún no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y al Padre de ustedes». María corrió otra vez, pero esta vez con la certeza completa de que Jesús había resucitado. Ya no era solo una tumba vacía o las palabras de un ángel. Había visto al Señor. Su corazón ahora rebosaba de alegría verdadera. Cuando llegó a los discípulos, dijo con voz firme y feliz: «He visto al Señor». Nadie podía negar que algo glorioso estaba pasando. El Rey había vencido a la muerte. Este fue solo el comienzo. Jesús empezó a aparecerse a muchos, a los discípulos en un cuarto cerrado, a los caminantes en el camino a Emaús, y hasta a más de 500 personas a la vez. Cada aparición confirmaba lo mismo: Jesús vive. No era una historia inventada ni una ilusión. Era la realidad más hermosa que podían imaginar. Y desde ese día, los discípulos ya no fueron los mismos. El miedo que los había encerrado en una casa cerrada fue reemplazado por una fuerza nueva, un valor que venía del cielo. Ya no tenían miedo a lo que los hombres pudieran hacerles. Jesús estaba vivo, y ellos eran testigos de eso. Comenzaron a salir por las calles, a hablar con la gente, a contar la buena noticia. Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte. Las personas los escuchaban asombradas. Muchos se unieron a ellos. Otros se burlaban o no creían. Pero los seguidores de Jesús ya no se detenían. Su maestro les había dado una misión: anunciar el Evangelio a todas las naciones. Les prometió que estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Y aunque Él subió al cielo poco después, su presencia nunca los dejó. El Espíritu Santo vino para acompañarlos, guiarlos y darles poder. A través de los siglos, esta historia ha sido contada una y otra vez. Cada generación ha recibido el mismo mensaje: Jesús vive y su amor nunca termina. Por eso, cada Pascua, millones de cristianos recuerdan ese domingo glorioso, cuando la tumba quedó vacía y el mundo cambió para siempre. Porque desde ese día hay esperanza para todos. La enseñanza de esta historia es que la resurrección de Jesús nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y que nunca estamos solos. Aunque pasemos por momentos tristes, Jesús siempre está cerca. Él venció la cruz y salió de la tumba para darnos vida nueva. Y así como llamó a María por su nombre, también nos llama a nosotros, porque nos conoce y nos ama profundamente. Cuando tengas miedo o no entiendas lo que está pasando, recuerda lo que sintieron las mujeres y los discípulos. Al principio hubo confusión y tristeza, pero después vino la alegría, la fe y la valentía. Jesús nunca nos abandona y su promesa es para todos. Podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Niños, si alguna vez sienten que todo está oscuro, como aquella mañana del tercer día, recuerden que Jesús es la luz que nunca se apaga. Él vive. Y por eso podemos tener esperanza, alegría y amor. Compartan esta historia con otros. Así como las mujeres corrieron a contar lo que vieron, nosotros también podemos anunciar: Jesús vive. Érase una vez un rey llamado Salomón, el hijo del gran rey David. Salomón era joven cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero había algo especial en él. Dios le había dado un regalo muy valioso, un corazón lleno de sabiduría. Gracias a este regalo, Salomón podía tomar decisiones justas y guiar al pueblo con inteligencia y amor. Bajo su gobierno, Israel prosperaba y la gente confiaba en su rey porque sabían que Dios estaba con él. Todos los días, Salomón se sentaba en su gran trono de marfil y oro
para escuchar los problemas del pueblo y hacer justicia. Desde la mañana hasta la tarde, los ancianos, los comerciantes, los campesinos y hasta los niños venían a pedirle ayuda en sus disputas. A veces los casos eran sencillos, como decidir quién debía pagar por un campo dañado. Pero otras veces, los problemas eran tan difíciles que solo un rey con la sabiduría de Dios podía resolverlos. A pesar de su gran sabiduría, Salomón sabía que ser rey no era solo cuestión de tomar buenas decisiones. También debía asegurarse de que su corazón permaneciera fiel a Dios. Por eso, cada día oraba y buscaba la guía del Señor. Sabía que sin Dios, su sabiduría no tendría valor y que solo con su ayuda podía gobernar con justicia. Hasta que un día llegó ante el rey un caso especialmente difícil. Dos mujeres entraron al palacio llorando y discutiendo. Cada una sostenía que era la madre de un bebé y acusaba a la otra de mentir. El problema era que no había testigos, ni pruebas, ni forma aparente de saber quién decía la verdad. El pueblo miraba con gran expectación, preguntándose cómo resolvería Salomón un problema tan complicado. Las dos mujeres vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Pero una de ellas había perdido a su bebé mientras dormía. Ahora, ambas afirmaban que el bebé vivo era suyo. No había manera de comprobarlo con documentos o testigos. ¿Cómo podría Salomón saber la verdad? El silencio llenó la sala del trono mientras el rey pensaba. Observó los rostros de las dos mujeres y vio su angustia. Cualquier decisión equivocada significaría que una madre perdería a su verdadero hijo. Salomón cerró los ojos por un momento y pidió sabiduría a Dios. Entonces, abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos en shock. Y por eso, Salomón, con voz firme, ordenó: «Tráiganme una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». En ese momento, el pueblo quedó paralizado. ¿El rey realmente iba a hacer eso? Pero antes de que los soldados pudieran hacer algo, una de las mujeres gritó desesperada: «No, por favor, no lo maten. Prefiero que se lo den a ella, pero que viva». Mientras tanto, la otra mujer se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Sí, divídanlo. Así no será de ninguna de las dos». Salomón, con una mirada sabia, sonrió. Ahora conocía la verdad. «Deténganse», ordenó a los soldados. «Denle el bebé a la mujer que suplicó por su vida. Ella es la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo morir». Hasta que finalmente, después de escuchar la decisión del rey, el salón del trono quedó en completo silencio. Todos miraban a Salomón con asombro. La mujer, que había gritado desesperada por la vida del bebé, comenzó a llorar de alivio cuando los guardias le entregaron a su hijo. Ella lo abrazó con fuerza, besando su carita, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias, mi rey, gracias», exclamó con la voz entrecortada. Mientras tanto, la otra mujer bajó la cabeza avergonzada. Había quedado en evidencia que no era la verdadera madre, pues ninguna madre de verdad permitiría que su hijo fuera cortado en dos. La sabiduría de Salomón había revelado la verdad de una manera que nadie esperaba. En lugar de confiar en palabras y acusaciones, el rey usó su inteligencia para descubrir el corazón de cada mujer. La gente que observaba comenzó a murmurar entre ellos: «Nuestro rey es realmente sabio. Dios le ha dado un gran entendimiento. Nunca habíamos visto un juicio tan impresionante». Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá. Todos sabían que su sabiduría no venía solo de su inteligencia, sino del regalo que Dios le había dado. Y desde ese día, el pueblo de Israel confió aún más en su rey. Cada vez que surgía un conflicto difícil, la gente decía: «Llevémoslo ante el rey Salomón. Él sabrá qué hacer». No solo los israelitas, sino también personas de otras naciones
comenzaron a viajar a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de él. Salomón no solo era un juez justo, sino que también escribió muchos proverbios llenos de enseñanzas sobre la vida. Enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino del temor y el respeto a Dios. Sus palabras quedaron escritas para que muchas generaciones después pudieran aprender de su inteligencia. Y aunque tenía riquezas, poder y fama, sabía que lo más valioso que poseía era la sabiduría que Dios le había dado. El bebé que estuvo en riesgo aquel día creció sano y fuerte con su verdadera madre. Cada vez que alguien hablaba de la justicia de Salomón, ella sonreía y decía: «Ese rey no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también nos mostró que Dios siempre revela la verdad». La historia de aquel juicio se convirtió en una de las más recordadas del reinado de Salomón, demostrando que el don que Dios le había dado era único y poderoso. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Salomón no confiaba solo en su inteligencia humana, sino que pedía guía a Dios para tomar decisiones justas. Así como él, nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos problemas difíciles. También aprendemos que el amor verdadero siempre busca el bienestar de los demás. La verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida. Esto nos muestra que el amor real es desinteresado y sacrificado, como el amor de Dios por nosotros. Finalmente, vemos que la verdad siempre sale a la luz. Aunque al principio parecía imposible saber quién decía la verdad, Dios le dio a Salomón una manera de descubrirla. En nuestra vida, siempre debemos confiar en que Dios es justo y que, aunque a veces la verdad tarde en salir, al final siempre triunfa. Érase una vez, en una tierra llena de montañas y caminos de polvo, un hombre muy especial llamado Jesús. Él no era como los otros líderes del pueblo. Jesús no vivía en un palacio ni tenía un ejército, pero hablaba con sabiduría y amor y hacía cosas maravillosas que solo alguien enviado por Dios podía hacer. Sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y enseñaba que todos debían amar a Dios y al prójimo. Sus amigos, los discípulos, caminaban siempre con él, escuchando sus palabras y aprendiendo de su ejemplo. Cada día, Jesús y sus discípulos iban de ciudad en ciudad, hablando con las personas y compartiendo buenas noticias. La gente lo seguía porque sentían algo diferente cuando lo veían: paz, alegría y esperanza. Se acercaba una gran celebración llamada la Pascua, y Jesús decidió ir con sus amigos a Jerusalén, la ciudad más importante. Jerusalén estaba llena de personas de todos los lugares que venían a adorar a Dios en el templo. Aquel día el sol brillaba alto en el cielo y el aire olía a pan recién horneado y flores de primavera. Jesús y sus discípulos estaban por llegar a Jerusalén cuando Jesús se detuvo y llamó a 2 de ellos. Les dijo con voz tranquila: «Vayan al pueblito que está allá adelante. Allí encontrarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo». Aunque parecía extraño, los discípulos confiaban en Jesús, así que fueron, y tal como él lo dijo, encontraron el burrito esperando. Ese día, algo especial iba a suceder. Cuando los discípulos trajeron el burrito, Jesús no pidió una silla ni un trono, sino que se sentó sobre los mantos que sus amigos pusieron en el lomo del animal. No eligió un caballo fuerte ni un carruaje reluciente. Eligió un burrito, un animal humilde, tranquilo y muy común. Esto sorprendió a muchos, porque los reyes solían entrar en ciudades montados en caballos grandes y vistosos. Pero Jesús quería mostrar que su reino no era como los de este mundo. Jesús comenzó a entrar en la ciudad, y pronto las calles se llenaron de emoción.
Las personas, al verlo, comenzaron a correr hacia él con sonrisas y alegría. Traían ramas de palma que agitaban con fuerza, como si fueran banderas de fiesta. Otras personas se quitaban sus mantos y los ponían sobre el camino, como una alfombra especial solo para él. Todos gritaban con voces felices: «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los niños saltaban de emoción, corrían con sus palmas y reían llenos de felicidad. Nunca habían visto algo así. Sus corazones sabían que Jesús no era cualquier persona. Era el rey prometido, pero un rey distinto. Un rey que curaba a los enfermos, abrazaba a los niños y hablaba con palabras que hacían brillar el corazón. En ese momento, Jerusalén se llenó de esperanza y alegría, como si el cielo hubiera tocado la tierra. Y por eso, la ciudad entera comenzó a hablar de Jesús. Las personas contaban entre sí todos los milagros que había hecho, cómo había dado vista a los ciegos, ayudado a los pobres, alimentado a miles con solo un poco de pan y pescado. «Es el Mesías, el Salvador que esperábamos», decían algunos. La gente quería estar cerca de él, escuchar sus enseñanzas y caminar con él por donde fuera que fuera. Pero no todos estaban contentos. Algunos líderes de la ciudad, que se sentían importantes y poderosos, comenzaron a preocuparse. No entendían por qué la gente seguía tanto a Jesús. En vez de ver su amor, veían una amenaza. Le dijeron a Jesús: «Haz que se callen, que no griten más». Pero Jesús los miró con dulzura y les dijo: «Si ellos se callaran, hasta las piedras gritarían». Porque cuando hay tanta alegría, ni el suelo puede quedarse en silencio. Jesús sabía que su entrada triunfal era solo el comienzo de algo más grande. Aunque la multitud cantaba con alegría, él también sentía en su corazón que venían momentos difíciles, pero no se detuvo, porque su amor por todos era más fuerte que cualquier miedo. Y así, con cada paso que daba sobre los mantos y las palmas, el Rey de Paz entraba al corazón de su pueblo. Finalmente, Jesús llegó al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén. Las voces se calmaron poco a poco, pero en los corazones de las personas seguía resonando el eco de los «Hosana». Los niños todavía corrían por el patio del templo, jugando con sus palmas, mientras algunos se sentaban cerca para escuchar a Jesús hablar. Él miró a su alrededor con ternura, sabiendo que muchas personas lo amaban sinceramente. Allí, en medio del templo, Jesús comenzó a enseñar. No pedía riquezas, no buscaba aplausos, solo quería que todos supieran que Dios los amaba profundamente. Su voz era firme pero llena de compasión. Les recordó que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y aunque sabía que muchos aún no lo entendían, seguía amando, enseñando y sirviendo. Ese día no fue solo una fiesta. Fue una señal del cielo. Fue como si Dios mismo hubiera dicho: «Aquí está mi hijo, escúchenlo». En medio de una ciudad llena de ruido y movimiento, Jesús trajo un mensaje de paz. No necesitaba un trono dorado, porque su trono estaba en los corazones que creían en él. Y desde ese día, la entrada de Jesús en Jerusalén se recuerda con ramas de palma, cantos y alegría. Cada año, en el Domingo de Ramos, las iglesias del mundo celebran ese momento tan especial en el que el rey humilde llegó montado en un burrito. No fue una entrada común, fue la entrada del amor, la esperanza y la salvación. Un rey como ningún otro, que vino a servir, no a ser servido. Los niños, al recordar esta historia, entienden que Jesús vino también para ellos, que no importa si eres grande o pequeño, si tienes mucho o poco. Para Jesús, todos somos importantes. Y así como los niños de Jerusalén salieron a recibirlo con sonrisas y palmas, hoy también podemos abrirle nuestro corazón y decirle: «Bienvenido, Jesús, Rey de amor». Desde ese día, muchos comenzaron a seguir a Jesús con más fuerza. Aunque algunos no lo aceptaron, su mensaje siguió creciendo, como una semilla de fe que brota y da fruto. Porque cuando el amor verdadero entra en una ciudad, en una casa o en un corazón, nada vuelve a ser igual. La historia de la entrada triunfal de Jesús nos enseña que el verdadero poder está en el amor y la humildad. Jesús no vino como un rey con espadas y coronas brillantes.
Él vino como un amigo, como un servidor, como alguien que nos muestra cómo amar con todo el corazón. No buscó ser el más grande, sino el más bondadoso. Podemos ser como los niños que agitaron las palmas, recibiendo a Jesús con alegría en nuestras vidas. Podemos ser como los discípulos, que confiaron en sus palabras aunque no entendían todo al principio. Y podemos aprender que ser como Jesús es elegir la paz, ayudar a los demás, perdonar y amar siempre, incluso cuando sea difícil. Así que la próxima vez que veas una rama de palma o escuches Hosana, recuerda que Jesús es el Rey que vino a cambiar el mundo con amor, y que tú también puedes ser parte de su reino cuando eliges hacer el bien, compartir, perdonar y confiar en Él. Era un día muy especial en Jerusalén. Las calles estaban llenas de gente, y no era un día cualquiera, era el tiempo de la Pascua. Familias enteras habían viajado desde pueblos lejanos, cruzando colinas y ríos, caminando con burros cargados de mantas, pan y ollas de barro. Todos llegaban con el corazón dispuesto a celebrar una fiesta muy antigua, una tradición sagrada que recordaba cómo Dios, hace muchos siglos, había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Era una historia que se contaba año tras año alrededor de la mesa, con pan sin levadura, con vino, con hierbas amargas y con cordero asado. Los niños escuchaban atentos, mientras los padres explicaban cómo Dios había mostrado su poder para liberar a los israelitas. En aquellos tiempos antiguos, el faraón no quería dejar que el pueblo de Dios se fuera, aunque Dios le envió señales muy claras. Plagas como ranas saltando por todas partes, enjambres de moscas oscuras, tormentas de granizo y hasta una densa oscuridad que cubrió Egipto como una manta negra. El corazón del faraón seguía duro como una piedra. Pero entonces vino la última plaga. Dios les dijo a los israelitas que tomaran un corderito sin defecto, lo cocinaran para la cena y que con su sangre marcaran las puertas de sus casas. Esa señal sería como un escudo, porque esa noche el ángel de Dios pasaría por Egipto y salvaría a los que tuvieran la marca. Y así fue. El ángel pasó de largo en las casas marcadas, y los hijos de los israelitas estuvieron a salvo. Desde entonces, cada año, el pueblo celebraba la Pascua con una cena muy especial, para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Jerusalén en esos días estaba viva como nunca. Se escuchaban sonidos de niños jugando en los callejones de piedra. Los vendedores ofrecían pan recién horneado y especias fragantes. El olor del cordero asado al fuego llenaba el aire, y en todas partes se oían voces alegres hablando de Dios y de su salvación. Jesús y sus discípulos también caminaban por aquellas calles llenas de polvo y alegría. Ellos iban en busca del lugar donde celebrar la Pascua. Jesús no decía mucho mientras caminaba. Su mirada era profunda, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los demás podían ver. En su corazón sentía una mezcla extraña: amor inmenso por sus amigos, tristeza por lo que estaba por venir y esperanza por lo que Dios haría. Los discípulos no lo sabían aún, pero esa noche no sería como las otras. Esa cena sería la más importante de todas, una que cambiaría el mundo para siempre. Cuando llegaron al lugar preparado, una habitación amplia, tranquila, en la parte alta de una casa, los discípulos pensaban que se sentarían directamente a comer, pero Jesús les tenía una sorpresa. Se levantó, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura, llenó un recipiente con agua y empezó a hacer algo que ninguno esperaba. Lavó sus pies, uno por uno. Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló ante ellos, tomó sus pies sucios del camino y los lavó con cuidado. Pedro se sintió incómodo. «Señor, no puedes lavarme los pies», exclamó. Pero Jesús, con una sonrisa y una mirada llena de amor, le respondió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, emocionado, dijo: «Entonces, lávame también las manos y la cabeza». Todos estaban asombrados. Con ese gesto humilde,
Jesús les enseñó algo profundo, que el amor verdadero se demuestra sirviendo, y que el más grande en el reino de Dios es aquel que se hace el más pequeño. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a su lugar en la mesa. Los discípulos hablaban bajito entre ellos, todavía sorprendidos por lo que habían vivido. De pronto, Jesús rompió el silencio con palabras que los dejaron helados. «Uno de ustedes me va a traicionar». Un silencio tenso llenó la habitación. Todos se miraban unos a otros, confundidos, preocupados. ¿Cómo podía ser posible? Uno de ellos, que había caminado con Jesús, que había visto sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas de amor, ¿iba a traicionarlo? Uno a uno, comenzaron a preguntar en voz baja: «¿Seré yo, Señor?». Jesús no respondió con un nombre, pero su mirada se posó con tristeza en Judas, que bajó la cabeza, evitando sus ojos. Entonces Jesús tomó un trozo de pan sin levadura, lo partió con sus manos, lo levantó al cielo, lo bendijo y dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó una copa con vino, la alzó con solemnidad y dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes». Los discípulos lo escuchaban en silencio. Algunos apretaban fuerte el pan entre sus dedos, otros sentían un nudo en la garganta. Nadie entendía del todo, pero sabían que algo sagrado estaba sucediendo. Jesús estaba hablándoles de su muerte, pero también de una promesa eterna, una nueva alianza, un nuevo comienzo. Jesús les recordó la historia de la Pascua. Les habló de la sangre del Cordero que salvó a los israelitas y les explicó que ahora Él sería ese nuevo Cordero. Su sangre sería derramada para salvar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Su cuerpo sería partido como el pan, para que todos los que creyeran en Él tuvieran vida eterna. El ambiente estaba lleno de una paz profunda, como si el cielo hubiera bajado a esa habitación. Los discípulos no entendían todo, pero en sus corazones sabían que nunca olvidarían esa noche. Cuando terminaron de cenar, Jesús los miró con ternura. Les habló con calma, como un padre que se despide de sus hijos antes de un largo viaje. Les dijo que pronto ya no lo verían con sus ojos, pero que no estarían solos. Prometió que el Espíritu Santo vendría para acompañarlos, para darles fuerza, consuelo y sabiduría. Les pidió que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado, que perdonaran, que sirvieran, que compartieran el pan con los que tuvieran hambre. Sus palabras eran como una caricia al alma, llenas de verdad y de luz. Entonces se levantaron y salieron caminando bajo el cielo estrellado. Cruzaron las calles silenciosas de Jerusalén y llegaron a un jardín llamado Getsemaní. Era un lugar lleno de árboles altos, hojas que susurraban con el viento y flores que perfumaban el aire de la noche. Era uno de los lugares preferidos de Jesús para orar. Allí, mientras sus amigos intentaban descansar, Jesús se apartó un poco, se arrodilló en la tierra y oró. Su corazón estaba lleno de angustia. Sabía que estaba a punto de comenzar el momento más duro de su vida, el momento por el que había venido al mundo. Con voz temblorosa, oró: «Padre, si es posible, que no tenga que beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y con esa oración, Jesús mostró que aunque tenía miedo, confiaba completamente en el amor y el plan de su Padre.